Bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy es la segunda parte de nuestro taller de oración y vamos a iniciar orando. Padre, te damos gracias por este día, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Padre, queremos pedir que el Espíritu Santo sea el que dirija nuestras mentes, nuestros corazones y transforme nuestras vidas, Señor. En el nombre de que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, la primera parte, estuvimos viendo un poco de lo que es tener una conciencia de con quién estamos hablando, de con quién, hacia quién estamos dirigiendo nuestras oraciones. Porque si bien es cierto, nosotros nos hemos acostumbrado a tratar a Dios en una manera muy casual, Él sigue siendo el creador de todo el universo, el sustentador de toda su creación, nuestro Rey, nuestro Señor, y a Él le debemos también reverencia. Una reverencia que, como estudiamos la vez pasada, nos ayuda a nosotros mismos a crecer y a ser mejores personas al contemplarlo a Él en su grandeza y en su gran poder. Eso ayuda a que nosotros también crezcamos espiritualmente y seamos transformados por medio de contemplarlo a Él en su trono, en su majestad, en su gran poder. Bueno, hoy vamos a continuar con la segunda parte, que es hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. La voluntad de Dios es agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Pero, ¿cómo podemos nosotros saber cuál es la voluntad de Dios si no estudiamos su palabra? La palabra es la revelación de su voluntad. Y de esa manera nosotros podemos darnos cuenta de qué es lo que Dios quiere hacer para nosotros y en nosotros, por nosotros y para otros por medio de lo que Él nos revela en nuestras vidas. Y de esto se trata la oración. La palabra dice que Él temprano despertará nuestro oído para escuchar. Hay muchos versículos en la Biblia donde nos llaman la atención a escuchar lo que el Señor tiene que decirnos. Si nosotros cogemos las escrituras y empezamos a leer desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ahí nos vamos a dar cuenta cómo todos los patriarcas, todos los profetas y los hombres y mujeres de Dios en la antigüedad, todos tenían un diálogo con el Señor. Escuchaban lo que el Señor tenía que decirles y lo hacían. Nosotros siento yo que nos hemos distraído mucho con el mundo que nos rodea, con las situaciones difíciles que tenemos, con las responsabilidades que tenemos y hemos ensordecido ese oído a verdaderamente escuchar qué es lo que el Señor tiene que revelarme, porque la oración es un diálogo, es algo así como la respiración del alma, es la oración. Cuando usted respira, usted inhala y exhala. Asimismo, usted ora al Señor y el Señor, de una manera o de muchas maneras, puede responder a lo que nosotros le estamos diciendo. Por ejemplo, algo que es bastante efectivo es primero que todo, cuando usted toma su tiempo para orar, trate de que sea un tiempo en que usted va a estar solo. Un tiempo donde usted apague su celular, si ya los niños están durmiendo, su esposo o su esposa está durmiendo, o si puede sacar un ratito en algún lugar de la casa donde usted llame su cuarto de oración, su lugar donde usted toma su tiempo para estar con el Señor. Muchas veces no tenemos un lugar, pero tal vez podemos salir al patio a orar. Lo importante es que nosotros sintamos que hay una privacidad, porque cuando usted está hablando con Dios, debe de contarle las cosas como son. Trate de que sus oraciones no sean repetitivas todo el tiempo lo mismo, la misma secuencia, la misma forma, la misma estructura. Porque cuando esto es así, algunas veces nosotros
Nuestra mente se va a otro lugar y nos distraemos, ni siquiera recordamos si le dijimos al Señor algo o no, y fácilmente nos podemos desviar a otros asuntos cuando estamos orando. Pero si usted entabla a través del Espíritu Santo una conversación con su Padre, como si fuera su mejor amigo, y usted le abre todas las situaciones, su corazón delante de él. Padre, me está sucediendo esto, Señor. Tengo dificultad con esta situación, o lo que me está pasando con mis hijos o con mi esposo o mi esposa, me duele muchísimo y así me siento. Y usted en algunos momentos va a llorar delante del Señor, porque así cuando usted es confortado por un amigo, cuando usted está pasando una situación difícil y un amigo, una persona cercana, un familiar, lo abraza, le dice todo va a estar bien, usted llora, se desahoga. El Señor atesora sus lágrimas porque Él conoce, Él sabe todo lo que a nosotros nos pasa. Cuando nosotros oramos, no estamos informándole a Dios lo que está pasando en nuestra vida, no, de ninguna manera. Todo lo contrario, lo que estamos haciendo es compartiendo con Él, diciéndole, Padre, esto está sucediendo en mi vida, Señor, por favor, dame las fuerzas y Él te las va a dar, porque sus misericordias son nuevas cada mañana, eso dice la palabra. Una forma efectiva de hacer esto es que usted lleve siempre su Biblia cuando usted va a orar. Es bueno leer la escritura, hacer el año bíblico de principio a fin, eso es genial. Pero muchas veces, por la manera en que nos distraemos fácilmente, leemos 4, 5, 6 capítulos y cuando terminamos ni siquiera nos acordamos de que habíamos leído eso. El día siguiente cuando llegamos, ¡ah! Yo leí eso, no me recuerdo. Entonces, escoja escoja uno o dos versículos y ábralos delante del Señor. La escritura fue revelada por medio del Espíritu Santo a los profetas. Solamente el Espíritu Santo puede darnos el entendimiento de la palabra, porque no es un libro como cualquier otro libro, no es un libro de historia, aunque tiene historia, no es un libro de poesía, aunque tiene poesía, no es un libro de cánticos, aunque tiene cánticos, pero ha sido inspirado por medio del Espíritu Santo. Entonces solamente el Espíritu Santo puede guiarnos. Y las escrituras son un tesoro inagotable. Usted todos los días puede abrirla, que si la abre con un corazón sincero y un deseo de aprender y le pide al Espíritu Santo, cada día va a sacar tesoros nuevos para ese día, cosas maravillosas que usted nunca había visto anteriormente. Así que coja un versículo y léalo, uno o dos, podría ser máximo. Léalo delante del Señor, o sea, puede ser el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y entonces ora y dígale, Señor, envía al Espíritu Santo para que me revele lo que tú tienes para mí en este versículo en el día de hoy. Enséñame qué es lo que tú quieres. Y espere delante del Señor. Quedémonos callados un ratito delante del Señor, leamos la palabra. Pidámosle al Señor que nos dé el entendimiento para ese día y también esperemos un ratito a ver qué nos va a decir el Señor de ese versículo en este día. Después vuelva a leer el versículo, ese mismo versículo, y vuelva, Señor, revélame. Entonces se va abriendo un espacio donde la palabra, que es como una espada de doble filo que penetra hasta el tuétano, empieza a limpiar su mente, empieza a derribar todos esos pensamientos que la atormentaban, empieza a ser una nueva criatura de usted, empieza a sanar porque la palabra sana, porque la palabra viene de Dios y tiene un poder creador, porque es la palabra del Creador. Y así mismo usted repítalo las veces que necesite, 10, 15 veces el mismo versículo, en tranquilidad, en paz delante del Señor. Porque Él dice, los que cuando nosotros esperamos en el Señor, nuestras fuerzas se renovarán, seremos como las águilas que montan en los aires,
Correremos y no nos cansaremos, pero debemos de esperar para que esa fuerza del Señor venga a usted. Luego es muy importante, no confundamos esto que le estoy diciendo con meditación oriental, donde la gente dice es completamente diferente. Cuando dicen, bueno, usted vacía su mente de todas las cosas, repita una sola palabra, una mantra, una y otra vez, porque eso es como una forma de hipnosis, ¿no? No estamos hablando de esto para nada. Estamos hablando de meditar en la palabra de Dios, como decía el rey David, que él meditaba en la palabra en la mañana, al mediodía y en la noche. Cuando nosotros nos damos esa oportunidad de contemplar al Señor, somos transformados. Esa es una promesa que contemplándolo somos transformados. Por eso es tan importante que tengamos tanto cuidado con las cosas que meditamos, con las cosas que contemplamos, porque también eso sucede en lo opuesto. En el área negativa también sucede que cuando nosotros estamos contemplando cosas que no debemos de contemplar, tarde o temprano eso dará un fruto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la palabra dice que el Espíritu Santo nos revelará la escritura que hemos estudiado. Entonces, si usted todos los días viene formándose este hábito de primero que todo alabar al Señor por quien es Él, cantarle alabanzas, presentarse con alegría delante de su trono y con acción de gracias, porque ya vimos la vez pasada que la acción de gracias es muy importante. Entonces, ahora sigue este paso de que el Señor nos revele cuál es su voluntad para nuestro día, para ese día, porque a Dios nada lo coge por sorpresa. Entonces, cada mañana, cuando usted se levante, diga, Señor, encomiendo este día en tu vida, mi vida en tus manos. Por favor, haz por mí lo que yo no puedo hacer por mí misma. Sé que tienes un plan para mí, Señor. Permite que este plan pueda ser llevado a cabo. Hazme bendición para otros. Ayúdame a alcanzar al que no, a las personas que necesitan ayuda, que no conocen de ti. Entonces, al repetirse usted estos versículos y al orar y repetirse el versículo y al orar, está pidiéndole a Dios que le revele esa voluntad para usted, en qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él ha propuesto desde antes de la fundación del mundo que usted haga en el día de hoy. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted va a testificar, el Espíritu Santo le va a recordar esos versículos que, aunque usted no haya hecho el propósito tal vez de memorizárselos, al repetirlos varias veces durante un día se van quedando, se van almacenando en su mente. Y cuando usted lo necesita para ayudar a una persona, ese versículo sale. O cuando usted está en tentación, esos versículos que usted ha ido estudiando día a día, que le ha pedido al Señor que se los revele, el Señor se los va a dar como arma para luchar en esa tentación de ese momento. O puede ser que usted necesita testificar por Cristo en un momento dado, porque en todo tiempo, en tiempo y fuera de tiempo, debemos de predicar el Evangelio. Y el Espíritu Santo te recuerda esos mismos versículos y te recuerda una secuencia de esos versículos. Así, este versículo va con este y sirve para esto. ¿Por qué? Porque ya usted lo tiene adentro, porque ya lo tiene almacenado en su cerebro, en su corazón, porque ya empezó esto a dar fruto en su vida. Así es como nosotros decimos, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad en mi vida, tu voluntad agradable y perfecta en mi vida. Pero ¿cómo podemos decir, hágase tu voluntad, cuando ni siquiera conocemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Dios nos habla de muchas maneras, nos habla sobre todo y ante todo a través de su palabra. Su santa palabra nos habla a través de ella, así que debemos de estudiarla. También nos habla a través de algunas circunstancias en nuestra vida. Algunas veces nos habla a través de una persona. Algunas veces el Espíritu Santo impresiona en nuestras mentes algo que Él quiere revelarnos en este día. Ahora, ¿cómo discernimos nosotros cuál es nuestro propio pensamiento? ¿Cuáles son las cosas que vienen del enemigo?
o cuáles son las cosas que vienen de Dios. Bueno, primero que todo, Dios nunca se contradice a Él mismo. Si no habla conforme a lo que está en la palabra, es porque no es de Dios, aunque la impresión sea muy fuerte en su corazón. Así que también familiaricémonos con la voz de Dios. Abraham conocía la voz de su Padre Celestial. ¿Por qué? Porque día a día tenían esa comunión. Era común para Abraham hablar con Dios. Pero así debe ser para usted y para mí, porque Dios no hace acepción de personas. Dios tiene el mismo propósito para cada uno y Él desea que nuestra relación sea muy estrecha, completamente estrecha. Jesús dijo, Padre, que así como tú y yo somos uno, así hazme uno con estos a los que he venido a salvar. También Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero ¿cómo escuchamos nosotros la voz del buen pastor? Si estamos tan distraídos, si no tomamos este tiempo para verdaderamente buscarlo de todo corazón, porque su palabra dice, me buscaréis y me hallaréis cuando me buscares de todo corazón. Eso es tomar esos ratos importantes. Yo no sé qué ratos funcionan bien para usted, pero para mí la madrugada y la noche, ya cuando están acostados todas las personas, cuando ya el ruido de todas las cosas se ha calmado y es la voz de Dios la que puedo yo escuchar y mi propia voz hablando y comunicándome con el Señor. Algunas veces llorando, algunas veces riendo, algunas veces en desesperación, porque en realidad todos tenemos esos momentos. Y ahí mismo es donde nos vamos nosotros acostumbrando. Y usted, eso va a ser una delicia para usted. Va a sentirse tan, pero tan bien. Yo, de todas las personas, yo amo a mis padres, amo a mis hermanos, mis hijos, los amo, mis nietos. Son personas súper importantes para mí. Pero yo, lo que más atesoro es ese momento en que yo estoy con el Señor a solas, donde yo le puedo abrir mi corazón, donde sé que Él está esperándome para bendecirme, para aconsejarme, para reprenderme cuando tiene que reprenderme, para llevarme a convicción, a convencerme de los pecados que tal vez los he pasado por alto. Pero son momentos dulces los que el Señor tiene para con nosotros, si nosotros le dedicamos ese tiempo especial. Recuerde, no permita que sus oraciones se conviertan en algo monótono. Pero esta semana la tarea es que tratemos de hacer esto de los versículos, 2 versículos diarios, pedirle al Espíritu Santo que nos revele y también que nuestras oraciones no sean la misma estructura siempre, sino que sean un diálogo, un conversar en una manera natural con el Señor, presentándole, sí, sus necesidades y también en la acción de gracias que hemos estado enfatizando. Bueno, la próxima parte en la oración dice, danos este día el pan nuestro. Si usted se da cuenta, esta está en plural. Danos. ¿Por qué? Porque nuestro Padre nos ha dicho, primero que todo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor no quiere que nosotros pensemos solo en nosotros. Así no funciona el reino de Dios para nada. El Señor quiere que nosotros pensemos en todas esas personas que también necesitan el pan cotidiano. Que así como usted pide por las necesidades de sus hijos y las suyas propias, usted también pueda decir, Señor, repárales a los que no tienen. Porque en el reino de Dios nadie está aislado. El reino de Dios es amor y es compartir y es crecer. Que lo que a usted le sucede y es bueno, a mí me alegra como si fuera a mí misma. Que lo que a usted le sucede y es triste, a mí me entristece igualmente. Que yo estoy dispuesta a quitar el plato de mi mesa para dárselo a usted si es que lo necesita porque usted tiene hambre.
Así, hermano, es como se vive el reino de Dios. No podemos tener el Padre Nuestro como algo muy poético, como algo no aplicable. No, tenemos que analizar qué nos quiere decir el Señor en esta oración modelo. Acuérdese de orar por los que no tienen, pero no solamente orar. Porque el Señor dice que hoy nos hace de bien, a decir nosotros, si un hermano nos dice que le falta algo, bueno, voy a orar por usted, que le vaya bien. No, nosotros debemos de actuar, de hacer algo en favor de esas personas que están necesitando, porque ese es mi prójimo. Eso es lo que Dios me ha pedido. Acuérdese que el Señor dijo, estuve enfermo y no me visitaste. Estuve en la cárcel, no me visitaste. Hambriento y no me diste de comer. Sediento y no tuve sed. Estas cosas le importan muchísimo a Dios. ¿Por qué? Porque Él es amor y Él nos da a nosotros para que nosotros también demos. Si nosotros no damos, nosotros no vamos a recibir tampoco. El niño, en esa multitud, cuando el Señor Jesús andaba predicando y gran multitud le seguía, yo estoy segura que había mucha gente que tenía tal vez más alimento que ese niño, que tenía los panes y los pececillos. Pero él fue el que estuvo dispuesto a ponerlos en las manos del Señor. Esos pequeños panes y esos pececillos alimentaron a toda una multitud y sobraron 12 canastas. Se multiplicó lo que Él dio, porque dice el reino de los cielos es lo que nosotros damos, lo que perdemos, eso recibimos, pero lo que nos guardamos para nosotros mismos, eso perdemos, porque su bendición en las manos del Señor bendice a cualquier cantidad de personas. Así que eso también es parte de la tarea de esta semana, que nosotros nos dediquemos a ayudar al prójimo diariamente. Haga algo, aunque sea una persona, ayude diariamente, porque así podrá decir, danos hoy nuestro pan de cada día. Que el Señor le bendiga abundantemente, es mi deseo y oración.